Saludos estimados estudiantes, hoy día vamos a realizar la retroalimentación de la autoevaluación número 1. Ahora vamos a realizar la retroalimentación de este problemita que hemos visto que ha habido una buena cantidad de estudiantes que no han llegado a la respuesta. ¿Qué nos dice? En el cable PQ ejerce una fuerza de 700 Newton para sostener la antena de televisión. Determinar la expresión vectorial y su dirección de la fuerza que soporta el perno en el punto Q y los ángulos directores. Como ya sabemos, todo vector se puede escribir también de esta forma, colocando el módulo de vector y un vector unitario que me indique su dirección. En este caso yo tengo acá el vector que es de 700 Newton, pero no conozco su dirección. Entonces voy a utilizar la orientación que tiene este vector para poder encontrar un vector unitario y definir su dirección. Entonces, justamente voy a utilizar la dirección que tiene este vector f según su dirección, ¿no? Que sería r sobre su módulo de r. ¿Qué coordenadas tendría este vector r? Que serían las coordenadas donde está orientado este vector f. Sería mi coordenada inicial, ¿cómo sería? 0i más 0j más 0k. ¿Listo? Este sería su origen. ¿Y cuál sería su punto final? Como vemos en el eje x, acá está mi eje x, miren, mi eje y, mi eje z. Y mi eje x tendría ¿cuánto? Tendría 12i. En y, ¿cuánto sería? Sería, a ver, y acá tenemos, ¿no? Y, ¿cuánto es? 50j. Y en k, este mi 0, tendría, ¿no? Esta posición, justamente este de ese punto, que sería 4k. Entonces, ¿cuál sería el vector r? El vector r justamente acá lo tenemos, ¿no? Punto final menos punto inicial sería 12. Punto, ¿no? En j sería punto final menos punto inicial. Y acá tenemos 4k menos 0, ¿no? Listo, entonces acá tenemos ya nuestro vector. El módulo, ¿cuánto sería? Justamente ¿no? El Pitágoras, aplicamos Pitágoras en 3 dimensiones y sería 51,575. Y lo multiplicamos por 700. Entonces hacemos la operación distributiva y encontramos cuál es la coordenada en x, en y y en z. Ahora, para encontrar el ángulo director, recuerden que para poder definir un vector en 3 dimensiones necesito 3 ángulos, ¿no? Se le llama ángulos directores. El ángulo de mi vector con mi eje x sería el arco coseno de mi componente en x sobre el módulo, ¿no? Mi componente en y sería justamente la componente en y sobre el módulo, y mi componente en z sería el arco coseno de mi componente en z sobre f. Justamente acá ya hemos reemplazado los valores y acá obtenemos los ángulos directores. Entonces es muy importante que sepamos trabajar con este tipo de nomenclatura, ¿no? Para poder encontrar la dirección de un vector f, porque en casos más reales se utiliza este método. Gracias. Saludos estimados estudiantes. Ahora vamos a presentar un problema donde ha habido una muy buena cantidad de estudiantes que ha llegado a la respuesta. ¿Qué nos dice el problema? Nos dice, si la cuerda A realiza una tensión de 480 Newton y la cuerda B 120 Newton, determina la dirección de la resultante y el ángulo con el eje X. Acá, por ejemplo, ya hemos realizado la descomposición de los vectores, ¿no? Acá está mi vector A, mi vector B. Hemos descompuesto este vector en X y en Y. Es muy importante definir qué dirección tienen estos vectores, ¿no? Si es positivo o negativo. Entonces acá lo que hemos encontrado es, justamente hemos escrito el vector en términos de vectores unitarios. ¿Qué tengo acá? Acá tendría mi vector, ¿no? Mi vector A, que sería A coseno de alfa más A seno de alfa, ¿no? Estoy considerando que este 50 grados es alfa. Recuerden, miren acá mi vector A con mi eje Y es 40, entonces yo estoy acá trabajando mi vector A con mi eje X.
Ahora, acá, por ejemplo, lo que nos ha faltado es escribir en términos el IJ, ¿no? Acá sería A coseno de alfa I más A seno de alfa J, ¿no? De igual misma forma de B sería A coseno de beta I más, perdón, acá no sería A, acá sería B, ¿no? Más B seno de beta J. ¿Pero qué es beta? Beta estamos considerando el ángulo que forma mi vector B con mi eje X, ¿ya? Entonces, este ángulo es beta. Acá está. Entonces, miren, ¿cuánto es A? Es el módulo 480 newton, ¿no? Por coseno de alfa. Coseno, ¿cuánto es alfa? 50. Igual 480 por seno de alfa. B, lo mismo, ¿no? 120 por coseno, ¿qué ángulo estamos trabajando? 65. Y de ahí, ¿qué hacemos para encontrar el vector resultante? Cuando yo quiero encontrar el vector resultante, siempre se hace una sumatoria vectorial. O sea, el vector A más el vector B. Entonces estamos sumando todas las componentes en X de mi vector A y B, ¿no? Que sale 539,25i, y todas las componentes en J. Es muy importante respetar la dirección. Por ejemplo, esta componente en Y de B es negativo. Y justo acá está el valor negativo. Hemos realizado la sumatoria y hemos obtenido que mi vector R es 359,25i más 258,94. Y acá estamos aplicando Pitágoras para encontrar la resultante de mi vector. Y para encontrar la dirección, algo muy importante, ¿no? Para encontrar la dirección de un vector en dos dimensiones, siempre se encuentra con el arco tangente de mi componente en Y sobre mi componente en X. Y justamente lo que hemos trabajado acá, ¿no? Recuerden que siempre se debe colocar con su signo. Había otra forma también de poder encontrar este problema utilizando el teorema de coseno y teorema de seno. Pero el teorema de seno y coseno es muy limitado. En este caso sí nos sirve. Pero si yo tuviera tres vectores ya no podría utilizar. Entonces yo les aconsejo que una forma mucho más genérica y más asertiva es simplemente para encontrar la fuerza resultante hacer una suma vectorial. Espero que haya sido mucho de su agrado esta retroalimentación. Gracias.